Me he quedado yo con esta estrofa. ¿Quién la quiere leer en voz alta? Un voluntario o voluntaria. Raúl me está mirando con ojitos de yo. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar, eres todo lo que quiero y más. ¿Compartís esta estrofa? ¿El sentimiento del autor en esta estrofa? Sí. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar, eres todo lo que quiero y más. Wow. La última frase, no sé si es todo lo que quiero y más, ¿no? Cada uno que analice su corazón. De esto va el mensaje. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. Gracias, Nelson, ya la puedes quitar. ¿Por qué estamos pensando en a dónde nos lleva el Señor? Dice que su amor nos lleva mucho más allá, dice el autor de esta canción. No sé si es Marco Barrientos. Marco Barrientos, un hombre de Dios. Dice que cosas, en realidad lo dice la palabra, ¿no? Porque dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, es decir, nadie ha pensado, es la que Dios tiene preparada para los que le aman. Eso dice la palabra. Y supongo que Marco de allí habrá sacado esta frase, ¿no? Esta estrofa. Porque el amor de Dios nos lleva mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Nos lleva o nos puede llevar si nosotros nos dejamos llevar. Cuando estaba ministrando, Maribel hablaba del río de Dios, ¿no? Y también cantábamos acerca de que la presencia del Señor es un río que trae sanidad. Cuando hablamos de sanidad, no hablamos del cuerpo enfermo solamente, hablamos de sanidad completa, de sanidad emocional, de sanidad de nuestras finanzas, de sanidad de nuestras relaciones, de sanidad de todo nuestro ser. La presencia de Dios es un río que trae sanidad. Y en ese río, si nos voluntariamente nos sumergimos en ese río de Dios, Él nos lleva a lugares donde nosotros nunca hubiéramos imaginado, que es lo que dice la palabra que ha inspirado a este cantante. Hoy es primer domingo del año. Oh. Hemos dado gracias a Dios por el año pasado en fe, ¿no? En fe de que Dios estaba al control, sigue estando al control, tiene propósito y va a hacer cosas grandes, a pesar de que el año ha sido, en nuestra opinión, bastante malo. Para algunos peor que otros, ¿no? Algunos han sufrido en diferentes circunstancias más duramente el tema de la pandemia que otros. Lo cierto es que esto ya estaba en la mente de Dios. Dios ya sabía que esto iba a pasar, ¿eh? Como dice, escuchábamos una predicación de Dante Gebel, que cuando Pedro traicionó al Señor y después viene llorando y dice, ya está, no pasa nada. Si yo sabía, si yo te dije que me ibas a traicionar, yo ya estuve allí, yo ya te lo dije. Él ya sabía, Dios ya sabía lo que íbamos a vivir en el 2020. Nosotros no nos podíamos imaginar. Hoy traigo la palabra que desde hace mucho tiempo, desde hace muchos meses, el pastor Chamorro está orando, está buscando el rostro de Dios para que nos diera la palabra para todos los próximos 5 años. En el 2020 hemos cumplido un quinquenio, es decir, los 5 años que había sido dada la palabra el poder del acuerdo. Ven que ahí arriba dice 2016 a 2020. Ahí está la primera diapositiva. Durante estos 5 años, la palabra que el Señor nos ha dado es el poder del acuerdo. Y en ese poder del acuerdo, cada año hemos ido desglosando diferentes cosas. Hemos ido abordando este poder del acuerdo bajo diferentes lemas. El primer año, que es el 2016, ¿se acuerdan de este libro de Barcas, no? Los que ya estaban. El poder del acuerdo cambia todo. Y analizamos durante el 2016 todas las cosas que pueden cambiar en el acuerdo. En el acuerdo puede cambiar todo, dice la palabra, ¿no? Y el texto lema era
Además os digo que si 2 de vosotros os ponéis de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo os lo dará. Ese era el lema del 2016, el texto. Muy bien, no sé qué hemos aprendido de ese año. Lo cierto es que al 2017 pasamos a al siguiente lema, que se acuerdan del libro de Barcas: Principios de Dios para una vida de grandes logros. El arbolito azul. ¿Se acuerdan que esto estaba inspirado en el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué le pasa al árbol plantado junto a corrientes de agua? El fruto da mucho fruto. La hoja no cae. Y dice, y todo lo que hace prosperará. ¡Ah! Esa palabra era poderosa, ¿eh? Bueno, toda la palabra es poderosa, pero eso era muy, muy, muy fuerte, ¿eh? Eso fue el 2017. Estuvimos todo el año pensando, meditando en el libro de Barca, en las meditaciones, en las predicaciones, alrededor de los principios de Dios para una vida de grandes logros. Llegó el 2018 y entonces ya empezamos a mirarnos a nosotros, ¿no? Primero fueron los principios de Dios y en el 2018 empezamos a mirarnos a nosotros como seguidores. Y para mirarnos a nosotros como seguidores, ¿eran seguidores de quién? De Jesús, ¿no? Jesús, su carácter, sus obras, sus triunfos. Estudiamos durante el 2018, profundizamos en el conocimiento de la vida y las enseñanzas del Señor Jesús. Barca tras barca, durante las predicaciones, estuvimos alrededor de esa idea. Llegó el 2019, una cosa curiosa. El 2019, ¿se acuerdan? Se llamaba Portadores. Esto era cautivante. El hombre cuya sombra era Jesús, ¿no? El dibujito, estaba muy chulo. Portadores, como Jesús es, nosotros somos. Cuando yo estaba meditando en esto, yo recuerdo que en esa época, en el 2019, teníamos la barca de los niños, y yo llevaba la barca de los niños. Y para explicarles el tema de portadores, les decía que era como cuando una gente tiene un virus en el cuerpo, y ese era el concepto, estaba en el libro y todo. Como cuando uno tiene un virus y lo lleva y lo contagia a otros. Y decíamos que ese es el Evangelio, así la persona lo tiene que contagiar. No solo cuando lo habla, sino con la forma de vivir, hay que contagiar ese virus que uno lleva. Somos portadores del Evangelio, y el virus es el Evangelio. Ya estaba el Señor metiéndonos en la cabeza la idea de un virus contagioso, ¿no? Cosa curiosa. Allí en el tema de portadores, como Jesús es, nosotros somos, nos sumergimos bastante profundamente en el estudio del Espíritu Santo. Hablamos mucho acerca del Espíritu Santo y del obrar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, todo ese año. Y llegamos al 2020, donde ponía máximo nivel, el lema, máximo nivel, completo desarrollo y excelencia. Pero vino la pandemia y nos dio un frenazo como iglesia muy fuerte, ¿no? Dejamos de, como veíamos el otro día en el vídeo, tuvimos que cerrar, cuando hubo el confinamiento tuvimos que cerrar, intentamos continuar con tiempos de alabanza en las redes, abrimos un canal de YouTube, el Señor nos empujó a abrir un canal de YouTube y ahí transmitíamos los mensajes los domingos, pero lo que sí que paró fue la evangelización, porque estábamos en el 2019, estábamos teniendo casi un evento por mes, contando todas las actividades que hacíamos, de adultos, de los jóvenes, que tenían mucha actividad también. Casi que teníamos un evento por mes, parábamos en el verano y continuamos con un evento evangelístico al mes. Bueno, las cosas fueron así en 2020, pero sabemos que Dios es fiel y que la palabra que dio la va a cumplir, y eso es así, porque Él es Dios. Ahora se nos presenta un quinquenio, el próximo quinquenio, que es bastante desafiante.
la palabra que se nos propone es, si bien en el 2020 era máximo nivel, completo, desarrollo y excelencia, ahora se nos invita a ahondar un poquito más en ese desarrollo, en ese crecimiento y en ese desarrollo. Porque se añaden dos palabras, integral e ilimitado. Es este, 2021. Este tiene menos palabritas, el lema de este año, de este quinquenio. Desarrollo integral ilimitado. Son tres palabras que ahora vamos a ir explicando lo que significan. Hablamos del mismo desarrollo que del 2020, pero con un sentido de profundidad más, con lo de integral e ilimitado. ¿Qué significa desarrollo? Desarrollo lleva la idea de una evolución, de un proceso de cambio. Cuando hablamos de los niños, nosotros en pediatría hablamos de crecimiento y desarrollo. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas que van de la mano, pero cada uno significa algo. Cuando hablamos de crecimiento en el niño, hablamos del aumento del cuerpo, hablamos de la talla, del peso. Ese es el crecimiento. Y los padres se ponen contentos porque dicen, ¿cuánto ha aumentado? Vienen los papás primerizos a la revisión de 2 semanas, de los primeros 15 días, y preguntan, ¿cuánto ha aumentado? 2 centímetros. ¡Oh, qué lindo! Ha aumentado 2 centímetros. ¿No? Se ponen contentos ellos, ¿no? Es así porque están ellos pendientes del centímetro que crece el niño. Después ya no le hacen ni caso, pero a los centímetros, pero ahí es muy importante. Y eso es crecimiento. Ahora, el desarrollo es otro concepto que también estamos todos pendientes y son los cambios que el niño que va experimentando a medida que crece. O sea, va creciendo, pero hay cambios que van ocurriendo en el niño. Por ejemplo, el niño de 1 mes es muy aburrido. Los que son papás lo saben, porque están esperando al bebé, esperando que llegue el bebé, pero el bebé llega y duerme todo el día y da faena, y llora y duerme y nada más, y lo demás, ¿no? Cambiar pañales y todo eso, es muy aburrido. Eso es el niño de 1 mes, pero el de 8 meses, ya te hace carita, ya te reconoce, ya te tira los bracitos, ese ya divierte más. El de 3 años ya tiene una conversación contigo, muy graciosa porque tiene su propia imaginación y cambia. El de 13 años ya vuelve a aburrirte como a los 2 meses. Eso no es. El de 13 años trae otras situaciones. Entonces va cambiando. Eso es el desarrollo, porque el cerebrito del mes no es igual que el cerebrito de 3 años ni el de 13. Eso se llama desarrollo. Son cambios que va experimentando el interior a medida que el cuerpo va creciendo. Entonces, les traigo este concepto para la idea del desarrollo. El desarrollo, hablando en un sentido espiritual, incluye todas las áreas de nuestra vida. Todas, absolutamente todas. Entonces, eso es lo que significa desarrollo. Es lo que en lo personal podríamos llamar madurez, ¿no? Una persona que acaba de conocer al Señor tiene muchas actitudes que todavía las trae del mundo, de su situación, de su pasado, de su familia, de su infancia. Entonces tiene cosas de niños muchas veces, ¿no? Pero a la medida que van pasando el tiempo, conoce al Señor, el Señor va hablando en su vida, va cambiando. Eso se llama madurez y eso es parte del desarrollo. También es parte del desarrollo y va aparejado con la madurez que la persona empieza a servir a otros y eso se llama ministerios. La persona empieza a involucrarse en aspectos en que puede servir en la iglesia o fuera de la iglesia, y fuera de la iglesia, mejor dicho, no o, sino y fuera de la iglesia, para servir a otros. Son los ministerios. Y también cambia en las relaciones en su familia, porque se proyecta lo que vive en intimidad con Dios, se proyecta en todas sus relaciones personales, de familia, de trabajo, de amigos, de pareja, de todo tipo. Muy bien. No sé si está claro el concepto del desarrollo. Es como si fuera algo que se extiende, así como que se despliega o se desenrolla. También está ligado el término con desenrollar. Muy bien, esa es la primera palabra, desarrollo. La segunda palabra es integral.
Hoy en día está un poco de moda en la cocina el tema de integral, ¿no? Hablamos del arroz integral, del trigo integral. ¿Sabéis qué significa? Significa que no se le ha quitado la cáscara. El arroz que no es integral se le ha quitado la cáscara, o el trigo se le ha quitado la cáscara. Cuando el viene puro, sin quitarse, si está entero, ese es integral. Ese es el concepto de integral, entero, completo, completo. Eso es lo que significa. Y con respecto al ser humano, hablamos de que el ser humano hablamos de la integridad del ser humano, de ser íntegro o de ser completo. Hablamos del cuerpo, del alma y del espíritu. Cuando hablamos de sanidad integral, hablamos de sanidad en todos los aspectos, que es lo que hablaba acerca del río de Dios. El carácter de integral quiere decir que no carece de nada esencial. Hoy en día también se le ha añadido a la teología el concepto de integral. ¿Por qué? Porque la teología, o el evangelio mejor dicho, el evangelio es integral. El evangelio viene para bendecir a la persona que lo recibe en todos los aspectos de la vida. No es solamente, uno no se hace cristiano para venir el domingo a la iglesia y ya está. Eso no es el evangelio. El evangelio es cambio, el evangelio es transformación. El evangelio es lo que invita a una entrega total de la vida para que Jesús haga cambios en la vida. Eso es el evangelio. Por eso es que el evangelio es integral. Y no solo va a quitar los vicios de una persona, no solo le va a dar ganas de venir a la iglesia, le van a dar ganas de orar, le van a dar ganas de hablar a otros de Dios, le van a dar ganas de hacer cosas que nunca antes había hecho. Y su vida, su carácter va a ser transformado. Eso es lo integral, el concepto de integral del evangelio. Y la tercera palabra, es ilimitado, que no tiene límites o que no se conocen. Por ejemplo, en un partido de balonmano se pueden hacer los cambios ilimitadamente, lo que quieran, así dice el reglamento. Se pueden cambiar, entran, salen, muchas veces, no es como en el fútbol, que hay un límite de cambios. O sea, ilimitado, no hay límites. Entonces, si unimos las tres palabras, desarrollo integral ilimitado. Ese es el concepto. ¿En qué nos basamos? ¿En qué se basa este concepto de tres palabras? En un texto que está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 13, que dice así: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Este es el texto lema para este año que tenemos que meditar. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ese es el objetivo. Ese es el blanco al cual nos invita esta meditación para pensar alrededor de ello durante todo este año. Nosotros, hay aspectos de nuestro crecimiento que no podemos influenciar. Por ejemplo, por mucho que yo quiera ser más alta, no voy a poder. Yo ya me he convencido de eso, aunque no parezca. Yo ya me he convencido. Por mucho que yo lo intente, no voy a poder ser más alta. Lo más que puedo hacer es ponerme tacones. Y encima me duele la espalda cuando me lo pongo. Me tendré que resignar. No puedo ser más alta. Pero podría ser más delgada. Hay aspectos que sí que puedo influenciar. O mi cuerpo puede funcionar mejor si yo tengo algunos buenos hábitos. Comer bien, descansar bien, hacer ejercicio. Es decir, puede funcionar mejor mi cuerpo. Entonces, hay aspectos que yo no puedo cambiar, pero hay aspectos que sí puedo cambiar en mi desarrollo. Y para esto es necesaria una administración responsable. Dios nos hace administradores de nuestra vida.
Y tenemos que ser buenos administradores, porque vamos a rendir cuentas un día. Tenemos que ser buenos administradores de todos los recursos que Él nos da. Entonces, este concepto es clave, el de ser responsables administradores. Todo lo que Él nos da, lo tenemos que administrar correctamente y según su voluntad. Todo el desarrollo nuestro, como personas, está muy ligado a una correcta administración. Si nosotros no somos buenos mayordomos, nos vamos a quedar estancados. Por ejemplo, si tenemos que ser buenos administradores de la palabra que recibimos, la enseñanza que recibimos, sea en la iglesia o nosotros mismos en la palabra que leemos en casa. El Espíritu Santo nos mueve a cambios, continuamente nos mueve a cambios. ¿Qué hacemos nosotros cuando el Espíritu Santo nos mueve a cambios? Miramos para otro lado, o decimos, oh, sí, yo hago promesas que nunca cumplo, o hago promesas inalcanzables que por supuesto nunca cumplo, o me humillo delante de Dios y le pido a Él que me guíe porque yo quiero cambiar. Eso es ser administrador responsable de la palabra que recibimos. Tenemos que ser administradores responsables de las relaciones que hay alrededor nuestro, de las personas que tenemos alrededor nuestro. Hay muchos aspectos que Dios continuamente nos está moviendo al cambio. Pero ¿sabes qué pasa? Que Dios es un caballero y no nos obliga a nada. No nos obliga a nada. Él se presenta y te dice, mira, creo que esto no va bien así. Yo creo que esto deberías cambiar. Pero a veces la carne es muy fuerte, el yo es muy potente y dice, no, yo tengo razón. Y yo lo voy a seguir haciendo así porque yo soy así. Y nos negamos al cambio. Y Jesús está ahí diciéndonos, bien, ya te estrellarás. ¿Qué voy a hacer? Te voy a volver a decir y te voy a volver a decir. Y a veces nos estrellamos por culpa de nuestras propias irresponsabilidades o cabeza dura, ¿no? Que no reaccionamos cuando Dios está hablando. Esa parte del desarrollo no es opcional para nosotros. No es, si quiere, no son como las lentejas. Si quieres las tomas y si no las dejas. No son como las lentejas. Esa parte del cambio es necesaria. Es necesaria. Eso sí, tendrás que decir que sí, tendrás que dar pasos, tendrás que tomar decisiones para que realmente sigas caminando según el plan que Dios ha establecido. Yo quisiera que meditáramos en este punto en un personaje bíblico, porque si no, hasta aquí parece que no hay Biblia, salvo el texto ese. Hay un personaje bíblico que a mí me inspira mucho y yo estoy segura que a muchos de ustedes también. Se llama José. ¿A que sí que os inspira a ustedes? Claro que sí. José es un personaje increíble. Ahora bien, José, ¿qué es lo que nos inspira de José? A mí me encanta que José haya llegado a ser el gobernador de Egipto. ¡Wow! ¡Qué grande José, eh! La mano derecha del faraón, que era vamos, un poderío impresionante. ¡Qué bueno José! ¡Padre mío! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Y lo que vivió José antes? Bueno, no, eso no me gusta tanto. Ahí no me gustaría ser José. A mí me gustaría ser José del final. Principio, puede que es del principio, pero el del medio, no, yo quiero ser el del final. El del final sí que no es. Para los que no conocen la historia, José era un hombre que era el preferido de su padre. Más que preferido, era el malcriado de su padre, ¿no? Tenía 11 hermanos más, o 12, y resulta que él era el preferido porque el padre tenía varias mujeres, pero una era la que amaba, que se llamaba Raquel, que era la madre de José. Y José era el hijo mayor de esa mujer a la que amaba. Y era su hijo predilecto. Pero no es que José tenía en su corazón esa predilección, Jacob, que era el padre, no es que tenía en su corazón esa predilección por José y la guardaba y la disimulaba. No, él lo hacía ver, que José era su preferido. Fíjense que en aquella época, claro, ¿de qué vivían?
del ganado, de la agricultura, de la ganadería, de eso vivían. ¿Cómo se vestirían para ir a trabajar? Pues normal, ¿no? Con yo qué sé. No. Lo que quiero decir, no con túnica. Con túnica estarían enredados en la túnica ahí con la azada o con el ganado. No iban con túnica, no puede ser que iban con túnica. Pues, ¿qué le regaló el padre de José a José? Una túnica de muchos colores. Y de lo que tenemos en el registro bíblico, que José iba era a vigilar a los hermanos. Era un señorito José. Ahí, por eso digo que ahí igual estaría bien, ser como José. Dios le había escogido a José. Pero más allá de que era un malcriadito, porque eso, venía del padre y él lo recibía y vivía bien así, José tenía un Dios en quien creía, y creía con toda convicción. Él sabía quién era Dios. José tiene una historia muy dura en el medio, para los que no conocen la historia de José. Es vendido por sus hermanos porque lo odiaban, porque claro, tenían celos, porque su padre lo prefería a él. Es vendido por sus hermanos, es llevado a Egipto, es vendido como esclavo. Lo acusan falsamente y él va a la cárcel, y allí permanece en la cárcel, aunque se portaba bien, pero de ahí, por circunstancias, es llevado a la misma presencia de Faraón, y Faraón, cuando ve su sabiduría, lo pone como mano derecha de él, para administrar todo el imperio, todo el mundo. Esa es, en síntesis, así, la vida de José. Y si no, la pueden leer en el libro de Génesis, en casa. Es muy largo para leerlo aquí. José, la vida de José, pivotaba sobre 3 características fundamentales. Tenía 3 características fundamentales. Así que los que admiran a José, presten atención a estas 3 características, porque si buscamos estas 3 características, vamos a llegar a ser como José. Bueno, no sé si Egipto nos dará lugar como mano derecha allí, pero vamos a vivir en la integridad de José y con el favor de Dios hacia José. Dice, aquí tenemos José. Primera característica, era un hombre de convicciones firmes, a pesar de sus circunstancias. Porque a pesar de que era amado por su padre en exceso, era odiado por sus hermanos. Y esto viene a colación porque muchas veces nosotros nos excusamos en nuestras circunstancias para decir, no, pero si yo hubiera nacido en otro tipo de familia, quizás hubiera llegado más lejos. Si mis padres no me hubieran tratado mal como me han tratado, quizás, si mi jefe no hubiera sido tal, quizás, si mis maestros no me hubieran humillado, tal, si yo no hubiera nacido en ese país que he nacido, las circunstancias nuestras a veces las tomamos como excusas para decir, por eso yo no me desarrollo, por eso yo no llego más allá, porque claro, es que mi familia, es que mis padres, es que tal. No, esas son excusas. José no tenía las mejores circunstancias. Tenía un padre malcriador, que lo había llevado así. No le había enseñado ni siquiera a labrar la tierra, porque él iba de señorito. Tenía unos hermanos que lo odiaban. Y si los hermanos lo odiaban, fíjese si lo normal de 2 hermanos que se quieren es darse caña de vez en cuando, cada vez que pueden. Imagínense cuando el hermano te odia. Pues cada vez que estaría lejos de la vista de Jacob, lo zurrarían al pobre José. Le habrían provocado muchas heridas en el alma. Le hacían sentir que le despreciaban, que no lo querían por ser el predilecto de su padre. Pero en ese momento, él fue fiel a Dios. Él sabía en quién había creído. Y Dios le da visiones. Dios le habla en sueños. En ese momento, en esa circunstancia adversa, Dios le habla en sueños. Y José se lo cree. José cree la palabra. ¿Qué otra circunstancia adversa ha vivido José? Es esclavo en Egipto. Es vendido por sus propios hermanos. Y es esclavo. Quizás podría haber dicho, si no me hubiera pasado eso, que mis hermanos me han vendido porque me odiaban, y mira, yo me he perdido la vida que Dios tenía para mí. Porque claro, por culpa de esta gente que me han hecho perder a mí el rumbo. No, él siguió siendo fiel a Dios. Siendo esclavo, fue fiel.
¿Qué otra adversidad pasó? La cárcel. Estaba en la cárcel, sin haber cometido ningún delito. Estuvo en la cárcel. También puede haber dicho, es que yo soy víctima de las injusticias. Como esa canción que dice, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. ¿Ah? Imposible convertirse esa persona. ¿Ah? Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Yo no tengo la culpa, fue el mundo. Eso podría haber dicho José. ¿No? Ah, mis hermanos que me odian, esto que me venden de esclavo, me acusan falsamente, me meten en la cárcel. Más, y como dice Dante, no, él sigue siendo fiel a Dios. O sea que es una persona de convicciones firmes. Primera característica de José, que es para prestar atención, es para escuchar. ¿Cómo están tus convicciones? ¿Cómo está tu convicción respecto al Señor, a su palabra, a sus promesas? Pregúntate a ti mismo. La segunda característica es que José era un hombre de santidad. Era santo, era íntegro. Era como el arroz, ¿eh? No le habían sacado la cáscara. Integral, no, íntegro. Íntegro quiere decir completo, que no tiene doblez. Que lo que él era, era. Y lo que él creía, eso vivía. ¿Y por qué lo sabemos? Porque soportó la tentación en casa de Potifar, con la esposa de Potifar. Pero aún antes que eso, ¿ustedes se creen que cualquiera puede alcanzar el puesto de mano derecha del amo siendo un esclavo desconocido que viene de tierras lejanas? ¿Por qué le dieron ese lugar? Porque vieron cómo era, porque vieron cómo se conducía, porque esa santidad era visible. Porque no se trata de decir, no, la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Mi santidad, eso ya es así. No, la santidad se ve en el caminar, día a día. En las cosas que no debes hacer, no las haces. Te estén viendo o no te estén viendo, porque Dios sí que te está viendo. Y ese es el principio de la santidad. Yo hago las cosas correctamente porque Dios ve cómo me estoy conduciendo. Yo tenía un amigo en Argentina, cuando éramos jóvenes tenía un coche y nos íbamos en el coche y pasaba el semáforo en rojo y decía, Dios me ve, Dios me ve. Le faltaba un poquito de santidad, solo que el Espíritu Santo le tocaba y decía, Dios me ve, Dios me ve. Pero ya había pasado. No, eso no hay que hacer. Dios me ve antes. Y vivir en santidad, vivir en integridad. Eso tenía José. Lo veían los demás. ¿Y qué creen que vio el rey, el faraón, cuando le puso como mano derecha? Aparte de la sabiduría, también supo de su santidad. Sabía que no le iba a engañar. Segundo punto que tenía José. El tercer punto es bastante importante. Y a veces no le damos tanta importancia, a pesar de que se habla bastante de eso en el púlpito o la palabra. Y es que José era un hombre que aprendió a perdonar. Yo creo que no sería fácil perdonar cuando te han arrancado de tu casa, de tu familia, y te han vendido como esclavo tus propios hermanos. Eso no sería nada fácil. Eso él tendría que haberlo seguramente lo ha procesado durante muchos años, hasta que llegó a perdonar. Cuando estuvo listo es cuando Dios le dio la oportunidad de volverse a encontrar con los hermanos. Y es manifiesto el perdón de él a sus hermanos, de la herida tan grande que sus hermanos le habían causado. Pero él los perdona. Y yo meditando en esto pensaba, ¿cuántas veces nosotros nos ofendemos por tonterías? ¿Cuántas veces nos ofendemos por tonterías? Uy, porque no sé si no me he mirado bien, o porque yo qué sé, no me he saludado, o ha dicho una palabra fuera de lugar, o ese tonito que ha empleado a mí no me parece bien, y me ofendo, me enfado, y empiezo a guardar rencor, y va ahí. Ya no quiero ni siquiera comparar con lo que Jesús sufrió. Porque pero era Dios. Vale, vamos a mirar a José solamente. No miremos a Jesús, miremos a José por un momento.
Es una herida tremenda. Estás en tu casa, el preferido de tu padre te da buena comida, tienes un buen pasar, una vida tranquila, todo genial. Vas a hacer un recado de tu padre que te ha mandado para ver a tus hermanos, y aquellos primero te quieren matar. Después hay uno que vuelve en sí y dice, no lo matemos, vamos, no lo matemos. Mira, ahí vienen unos mercaderes, los vendamos, lo venden. Y se lo llevan a Egipto y allí es esclavo. Esa es una herida muy grande, pero él pudo perdonar. Esto es algo que podemos aprender de José, que él es un hombre que aprendió a perdonar. Mi marido muchas veces repite una frase que dice, nosotros tenemos que ser inofendibles. Y es verdad, tenemos que ser inofendibles. Deberíamos ser inofendibles. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien te ofende y dejas que eso penetre en tu corazón, el diablo ha ganado una batalla, porque ya te ha paralizado. Te has paralizado ahí, en tu vida espiritual, en tu relación con Dios, porque estás masticando. Ay, sí, me gustaría. Y ahí vamos. Y mientras estamos en eso, nos hemos distraído de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que deberíamos practicar ser inofendibles. Y si hay algo que te molesta, si hay algo que te duele de verdad de la otra persona, siéntate tranquilamente, díselo. Sí, cuando te pase la ira, por supuesto. Si no, puede ser peor. Cuando estés tranquilito, mira, yo creo que esto que has hecho no está bien. Porque a mí me has ofendido. Porque no me ha gustado nada. Yo me he sentido muy mal. Así. La otra persona igual no se ha dado cuenta. O si se ha dado cuenta, es movida al arrepentimiento y a pedir perdón. Y aquí no pasa nada. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que, cuando leemos la historia de José, y cómo él los hace ir y venir a los hermanos, ahí vemos la lucha que él tenía. Porque tenía rabia en su corazón contra ellos. Y claro, sí es normal. Pero él hace la voluntad de Dios porque amaba a Dios. Porque tenía sus convicciones firmes, sabía quién era Dios, sabía a quién servía. Y además vivía en santidad. Y él sabía que tenía que vivir en santidad. Y quiero quedarme con una foto. Es una foto de José. Imagínenselo. En el texto, él no vuelve a ver el rostro de su padre hasta que ejerce perdón a sus hermanos. Sin perdón, no vuelves a ver el rostro de tu padre. Esta foto me vino haciendo un flash. Sin perdón, no puedes volver a ver al Padre. La comunión con Dios se rompe. Por mucho que queramos forzar cosas, si no hay perdón, se rompe la comunión con el Padre. Y de esto no voy a decir más, porque esto es para hacer otra predicación acerca del perdón. José nos enseña esto, que hay que perdonar para ver al Padre, para poder disfrutar otra vez de su presencia. Volviendo a lo que estamos hablando, José es un hombre, es un modelo, un hombre que alcanzó un altísimo desarrollo en su vida personal, en su relación con Dios, en su familia. Se casó, tuvo 2 hijos, amaba a sus hijos, amaba a su padre, tenía una relación familiar buena, restauró su mala relación con sus hermanos, tenía un puesto de trabajo increíble, mano derecha del faraón, no le defraudó en ningún momento, se portó bien con los egipcios, se portó bien con los hebreos. A nivel de todas las áreas de su vida, alcanzó un máximo desarrollo. Por eso traía a este personaje bíblico, para que meditáramos en esto, pensando en que este año somos desafiados a un desarrollo integral ilimitado. Solo Dios sabe cuál es el límite. Pero Él nos desafía a un desarrollo en todas las áreas de nuestra vida y sin límites. Estos son los temas que vamos a estar tratando durante este año. Vamos a hacerlo en 4 etapas. Vamos a tener 4 etapas. La primera etapa es la de la determinación. ¿Saben lo que quiere decir determinación?
A ver quién sabe, a ver quién sabe. Determinación. Yo determino hacer tal cosa. Yo determino, que voy a acabar pronto porque tiene hambre ya. Decisión. Determinación es decisión. La determinación es el paso previo para poder hablar de eficacia. ¿Por qué? Desde aquí, desde el púlpito, o en las barcas, o en lo que sea, podemos hablar y hablar y hablar y hablar, pero si yo no tomo una decisión, no voy a dar ningún paso. Y si no doy ningún paso, no hay ninguna eficacia, no hay nada que evaluar en absoluto. Determinación es el primer paso. Si no tomamos decisiones, no podremos avanzar. Tenemos que sacudirnos de encima la pandemia. No, porque la pandemia, no, porque ahora el encierro, sacudámonos la pandemia y pongámonos en marcha. No podemos salir, pues no pasa nada, vamos a orar. Vamos a profundizar nuestra relación con Dios. Vamos a ayunar, vamos a buscar su rostro, vamos a buscar su presencia, que nos hable. Decisiones. Hay que tomar decisiones. Si no tomamos decisiones, no nos movemos, nos quedamos estancados. Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa es la visión. La visión. Tenemos que tener visión. ¿Qué es visión? ¿Qué es visión? Yo tengo que tener visión, tengo que saber qué es. Visión es la capacidad de comprender las cosas acertadamente, de modo que es posible prever algunos acontecimientos. Eso es tener visión. Es visión. Algunos dicen visión de futuro, ¿no? ¿Qué es tener visión? Es poder entender las cosas correctamente, de manera tal que nos podemos adelantar a lo que está por venir. La visión es algo que Dios nos da para que estemos preparados para lo que viene. Fíjense si José no tuvo visión. Cuando José se acercó a Faraón, fue para interpretar un sueño de Faraón. ¿Y de qué hablaba el sueño de Faraón? Nadie lo podía interpretar, nadie. Pero Dios le dio a José la visión. 7 años de riqueza, de abundancia, y 7 años de flaqueza, 7 años de pobreza. Y en base a esa visión, José pudo ser excelente administrador de todo lo que le llegaba a su mano durante esos años. Durante 14 años fue excelente, porque tuvo visión previamente. ¿Pero por qué tuvo visión? Porque Dios se la dio. ¿Y por qué se la dio Dios? Porque era amigo de Dios, porque tenía relación con Dios. Si no nos ponemos a hablar con Dios, si no tenemos nuestro tiempo cada día, nuestro tiempo devocional para buscar su rostro, para hablar con Él, no vamos a tener visión, vamos a ir ciegos, vamos a ir ahí a tontas, a ciegas y a tontas, como dice. Tenemos que tener visión. Entonces, esa es la segunda etapa que vamos a ver en este año. La tercera etapa es la innovación. Eso estaba muy de moda ahora con el gobierno, la innovación. Innovación significa novedad, algo nuevo. ¿Y cómo vamos a hacer cosas nuevas? ¿Sabes qué? El Evangelio dice, el apóstol Pablo, en el libro a los Romanos, dice que tenemos que vivir en novedad de vida. Tenemos que andar en novedad de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que mi vida tiene que ser nueva cada día. Que tengo que vivir en las cosas nuevas. ¿Y cuál es la fuente de innovación? El Espíritu Santo. Si yo busco la presencia de Dios, Él me va a renovar. ¿Qué significa innovar? Yo creo que hay un concepto que todos estamos un poco así, que lo tenemos muy metido en la cabeza y cuesta a veces de romper, ¿no? Es como que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Yo como estoy viviendo, estoy bien. ¿Para qué voy a cambiar? Está todo perfecto. No hay innovación. No voy a innovar nada. Si yo estoy convencida de que como yo vivo
¿Es correcto? Mal asunto. Mal asunto. El Evangelio viene a incomodarte. La palabra de Dios viene a incomodarte. Porque Dios quiere que cambies. Yo creo que ninguno de nosotros puede asegurar a ciencia cierta, decir con toda certeza que no tiene nada que cambiar. Yo creo que nadie, sinceramente, si habla sinceramente, puede decir: yo no tengo nada que cambiar, yo estoy contento con mi vida, yo soy feliz, hago feliz a los demás, soy un buen hijo, soy un buen padre o una buena madre, soy un buen hermano, una buena hermana, un buen amigo, una buena amiga, una buena compañera. Mira, es que yo soy la octava maravilla del mundo, che. ¿Quién puede decir eso? Levante la mano que le voy a dar un coscorrón por mentiroso. Mira, la Marisela le gusta más. Es broma. Tenemos que cambiar. Tenemos muchas cosas que cambiar. Si somos sinceros delante de Dios, tenemos muchas cosas que cambiar. ¿En qué consiste? En analizarnos críticamente. ¿Es cuál el problema? Somos críticos con los otros. Ese es el problema. Nosotros somos críticos con los otros. Miramos a los otros y decimos: ay, mira, ay, ok, mira el corte de pelo que le ha hecho Rocío. Criticamos a otros. No, de lo que se trata es de criticarnos a nosotros mismos. No criticar tanto a los otros. Nos miremos a nosotros mismos. Hace poco hablaba con una persona acerca de la introspección. Decía: tú tienes mucha capacidad de introspección. Una persona que tiene capacidad de mirarse a sí mismo y decir: estos pensamientos no son buenos porque me llevan a tal, y me llevan a tal, y me llevan a tal. Eso no es muy común. Nosotros vivimos más bien pasando de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios pecados y de nuestros malos pensamientos. Eso es algo bueno, pero es algo que lo tenemos que aprender. Los que no lo tienen que aprender. Una mirada crítica a nosotros mismos, a nuestra propia vida. Y si es posible, compárate con alguien, por ejemplo, con José. Vos perdemos. Seguro, porque de eso se trata, para que te incomodes y digas: pues esto tengo que cambiar. Mis convicciones, bueno, pues como decía ese, yo tengo unos principios, pero si no te gustan también tengo otros. No, mis principios son los principios de Dios y no son negociables. O es que a veces cambio mis principios porque no, es que la circunstancia me obliga y tal. No, convicciones son estas. Lo que yo pienso es esto, porque lo que Dios dice, tener esa capacidad de enfrentarnos a Dios o confrontar, o que el Espíritu Santo nos confronte con nuestra propia realidad para que podamos cambiar, porque si no, no hay novedad de vida. No hay novedad de vida. Y Dios quiere que andemos en novedad de vida. La vida abundante está inalcanzable si seguimos apegados a nuestra carne, a nuestros malos deseos, a nuestros malos apetitos, a todos los apetitos carnales y todas las cosas de las que nos hemos acostumbrado, y bueno, ahí están y estarán si no tomamos decisiones. Esa es la tercera etapa, innovación. Y la última etapa, la cuarta etapa, es de la expansión. Vamos a reflexionar sobre la misión evangelizadora de cada discípulo de Cristo y de la iglesia como cuerpo. ¡Wow! Esto se pone pesado, ¿eh? Hacia final de año, ya sabéis de lo que vamos a hablar, ¿eh? De la misión evangelizadora de cada discípulo de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese era el propósito para el que ha venido Dios al mundo, para el que ha venido Jesús, para establecer su reino y para que su reino crezca. ¿Cómo va a crecer el reino si nosotros, los agentes del reino, no trabajamos activamente para que ese reino crezca? De eso vamos a estar hablando en la última etapa. Vamos a hablar también de nuestra propia expansión en otras áreas de nuestra vida. Podemos hablar de nuestra expansión en el aspecto económico, en el aspecto empresarial, distintas cosas que hacen a nuestra vida, que no porque son materiales no pertenecen a nuestra vida. También vamos a estar considerando todas estas cosas. En cada una de estas etapas vamos a ser desafiados. Creo que ya te he dado un pantallazo
a las 4 etapas: determinación, visión, innovación y expansión. En las 4 etapas vamos a ser desafiados. Esta es una palabra tremendamente desafiante que Dios nos da para este 2021. Tremendamente desafiante. Y vamos a estar hablando de compromiso. Así que si no tienes ganas de comprometerte, lo siento, porque vamos a estar hablando acerca del compromiso. Compromiso con Dios, compromiso con la iglesia, compromiso con la visión. Vamos a hablar de determinación y vamos a hablar del coste del discipulado. Ser discípulo de Cristo no es cosa fácil, tiene un precio. La salvación es gratis, porque el precio lo pagó Jesús en la cruz. Pero ser discípulo de Cristo tiene un precio y tenemos que pagarlo cada día, muriendo a la carne. Estábamos cantando, decíamos: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en sus manos. Ya no vivo yo, lo decía el apóstol Pablo. Quizás él lo decía con un poquito más de autoridad que nosotros. Un poquito solamente. Bueno, él lo decía con mucha más autoridad que nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Quién puede decir eso? Pues esa es la meta. ¿No puede decirlo? Pues esa es la meta. Pero para eso tienes que incomodarte. El Espíritu Santo te va a incomodar muchas veces para que cambies, para que te dejes transformar por Él. Porque Él quiere llevarte a lugares que nunca habíamos imaginado. Lo que decía la estrofa que estábamos meditando al principio. Porque el amor de Dios nos lleva a lugares que nunca imaginamos. Porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Amas al Señor? Pues Dios tiene cosas increíbles para ti, que nunca te has imaginado y nunca te imaginarás. Yo quisiera que volvamos a leer el texto, que es el lema para este año, que dice: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Este texto es muy profundo. Quiero apuntalar algunas cosas. Dice que todos, no excluye a nadie, ¿eh? No excluye a nadie. Dice que todos lleguemos a estar unidos por la fe. He presentado en todo esto el objetivo hacia el cual el Señor nos quiere llevar, pero tenemos que estar unidos. Esto significa que unos van a marchar a más velocidad que otros. Eso significa que el que marcha a más velocidad no puede menospreciar al que va más lento. Al contrario, el que lo tiene más claro tiene que explicarle al que todavía no lo tiene tan claro y ayudarle, tenderle la mano y ayudarle a que dé los pasitos y tome las decisiones para que todos juntos, todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos todos unidos, alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Esto es el cuerpo de Cristo. El Señor lo grafica con el cuerpo humano. Entonces, yo no puedo levantar el dedo meñique si este músculo de aquí no levanta el brazo. Este es independiente. El dedo meñique yo lo puedo mover, pero se va a quedar ahí abajo. Pero si este músculo no sube el brazo, pues no puede levantarse el dedo meñique arriba. Eso es el cuerpo. Entonces, todos juntos, unidos en la fe, vamos a ayudarnos para alcanzar el objetivo. Y como decía, hay cosas que no puedo controlar. Yo no puedo hacer ser más alta. Pero sí hay cosas que yo puedo influenciar para que mi vida cambie. Hay decisiones que yo tengo que tomar para que mi vida cambie. Así que en este espíritu vamos ahora a tomar la Santa Cena.